Ah, vamos a dar inicio a la clase de hoy día, que es de causalidad. Y ustedes ya saben que cuando hablamos de causalidad estamos hablando de una causa, de algo que es responsable para que suceda algo, ¿no? Dicen que frente a toda una causa hay un efecto, ¿no? Frente a una acción hay una reacción. Y siempre estamos pensando también, aparte de eso, el riesgo que podemos tener. Entonces, bajo esa eventualidad, vamos a hablar sobre la causalidad que prácticamente estamos observando de que es algo muy importante en epidemiología, ¿no? En epidemiología hablar de causalidad, pues, es algo fundamental porque estamos viendo cómo en sí, la epidemiología como ciencia y parte de la salud pública, ¿no? Quiere poder evitar algún problema, alguna necesidad que no se haya cumplido dentro de nuestra comunidad y por lo tanto queremos poder resolver ese problema. Y más que todo, lo que se desea es poder erradicar si hay alguna enfermedad, si hay algún brote, mejorar estos problemas que se presentan y sobre todo siempre actuar con indicadores positivos y negativos. Para ver si están ahí, yo estoy solita. A ver, dígame, ¿qué es un indicador positivo? Y deme un ejemplo, y deme un ejemplo de un indicador negativo. Eso va a ser una pregunta de examen, chicos. A ver. A ver. Ada Cárdenas. A ver, ¿qué nos puede decir Ada Cárdenas? Es una forma también para saber si están ahí o han dejado la laptop prendida y se han ido. A ver, Adita. Adita Sí, Cárdenas. doctora, un indicador positivo puede ser la esperanza de vida y uno negativo puede ser el índice de mortalidad. Ya, muy bien. A ver, Vera. Sidney. Sí, doctora. Bueno, como mi compañera dijo, un indicador positivo sería la esperanza de vida al nacer, porque Muy bien. ¿Y el otro negativo? mortalidad, morbilidad, porque van a fallecer, ¿no? Personas. Claro, van a enfermar, van a fallecer, pero faltaría uno más. Mm, A ver, gracias, Sidney. A otra persona, a ver, jóvenes. Alexandra Paredes, ¿qué me puede decir? Gracias, Britney. Alexandra Paredes. Es una forma de ver si realmente están en clase o no. A ver, Alexandra Paredes. Uy, qué pena. Estamos marcando acá. Doctora, disculpe, ¿podría ser salud de enfermedad? No, le estoy diciendo un indicador negativo. Vamos a decir un indicador negativo. Doctora, tasa de mortalidad. Ya ha hablado su compañera de, gracias Francisco, de tasa de mortalidad. A la tasa de mortalidad, a la tasa de morbilidad. ¿Y cuál sería el otro? Letalidad. ¿Cuál? Letalidad. José. Muy bien. Letalidad. Entonces, cuando yo les hable, señores, van a decir sí, tenemos indicadores positivos y indicadores negativos. Indicadores positivos, pues son aquellos que son la mortalidad, morbilidad y letalidad. Y todos los demás son indicadores positivos, ¿no? Como la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad y todas las demás tasas que ustedes ya la conocen. Doctora, ¿y la Entonces, tasa de hospitalización también puede ser negativo o no? es que la tasa de hospitalización está hospitalizada porque está comprendida en la tasa de morbilidad. ¿Por qué estás hospitalizado? Puedes estar, Ok. ¿te das cuenta? Sí, tiene razón. ¿Ya? Ok. No, es bueno preguntar porque están aprendiendo, están muy bien. Es muy bueno eso. Entonces, bajo estas circunstancias, lo que queremos es mejorar nuestros indicadores y por ende, pues, ¿no? Tener unas buenas tasas más que todo positivas. Entonces, la CS, pues,
del Perú alerta un incremento de casos de COVID 2023. Y estamos evidenciando que cada día hay más casos, no están llegando a casos graves ni fatales, pero es importante decir, existirá una asociación entre el no uso de la mascarilla y el incremento de la enfermedad de COVID. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí. ¿Sí? Un trabajo de investigación muy importante podría ser eso. Doctora, queremos hacer un trabajo de investigación en los cuales queremos ver el uso de las mascarillas realmente protege o no, está asociado el no uso de la mascarilla a presentar no solamente COVID, sino influenza y otra enfermedad respiratoria. Entonces, eso es muy importante. Hablando de mensajes, quiero decirles que los jóvenes del día viernes, de este viernes al otro, por favor, tenemos la práctica, y para todos, pero solamente los del viernes, vamos a tener la práctica en la universidad, puesto que vamos a poner un puesto de vacunación contra influenza, que es contra la cepa de este año, contra el COVID y las demás, las demás enfermedades que podemos protegerlas, ¿ya? Entonces, y también los invito a todos ustedes, si les falta alguna vacuna, es una forma de protegerlos. Entonces, la próxima práctica vamos a hacer el viernes ahí en plena universidad para poder a todos los grupos del día viernes para establecer lo que es la vacunación. Entonces, el Centro Nacional de Epidemiología, que es la Dirección General de Epidemiología, implica que dice que sí, se están presentando casos, no solamente en lo que llamamos Callao, no solamente en lo que llamamos Lima, sino se han visto casos en todo lo que es Lima metropolitana. En Lima Norte se ha visto que hay muchos casos de coma en Independencia, Los Olivos y el Rímac, ¿no? Inclusive no solamente hablamos lo que es Diris Lima Norte, sino hablamos de Diris Lima Sur, que también hay en Lurina, por si acaso, en Barranco, en Chorrillos, Surco, Pachacamac. Entonces, el uso de pues el uso de usar mascarilla es importantísimo, y más aún si una persona tiene algún síntoma respiratorio. Y eso está relacionado a la causalidad. Entonces, esto es una forma de desafío de lo que es la epidemiología, ¿no? En los cuales dicen que sí, es importante establecer ese modelo de causalidad para poder evidenciar si la persona tiene enfermedad o no. Entonces, este modelo de causalidad, que fue un modelo único, es decir, si yo tengo bacilo de Koch, pues yo voy a tener mi enfermedad. Pero de lo contrario, si yo puedo tener bacilo de Koch y no puedo tener enfermedad, pero si está asociada también a un distinto estilo de vida, ¿no? Y a otros efectos de múltiples causas, pues voy a hacer la enfermedad. Entonces, todo eso ha sido de que estos modelos en sí que sean útiles para poder más que todo estudiar enfermedades transmisibles, ¿no? Que han causado, pues lamentablemente, una gran morbimortalidad, indicadores negativos a nivel mundial. Por lo tanto, es indispensable que los gobiernos se junten nuevamente para poder mejorar los indicadores positivos y invertir este cuadro de mortalidad hacia un cuadro de mejor natalidad o esperanza de vida. Entonces, con todo ello, siempre el hombre trata de explicar el por qué, ¿no? ¿Por qué sucede? El por qué tenemos que buscar la verdad. Habrá terremotos, continuará el efecto del niño. Acabo de leer hace un ratito en el periódico que me dicen que hay casos de difteria en el periódico, ¿ah? En el periódico que hay aumento de casos de difteria, que son 37 casos de difteria. Luego me gustaría que ustedes me informen al respecto. Entonces, siempre la epidemiología y la medicina busca la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa por la cual suceden ciertas enfermedades? Entonces, es indispensable conocer la causa, ¿no? Ustedes me están diciendo que a lo mejor tenemos la causa, que tenemos el agente agresor, que es un virus, que lo tenemos actualmente presente por la pandemia, y que una de las causas sería ese mecanismo, ¿no? Lamentar ese mecanismo, esos enfoques de riesgo que estamos presentando, en los cuales existe una asociación. Si yo no me protejo, no me lavo las manos, no tengo una buena cultura higiénica, pues voy a tener la enfermedad. Entonces, la causa es un factor muy importante
para todo lo que es la medicina. Siempre buscamos el porqué de la enfermedad y este está orientado en 3 aspectos clínicos importantes. En primer lugar, hemos hablado sobre la prevención. Si yo no prevengo la enfermedad, ¿no? Si yo no me vacuno, si yo no me lavo las manos, no uso las mascarillas, no me alimento bien, no duermo bien, pues voy a tener la enfermedad. Posteriormente, el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. El diagnóstico a través de la semiología, a través de la historia natural de la enfermedad que ustedes ya lo han mencionado, cuáles son los signos y los síntomas, acompañado por lo que mencionamos, que son los exámenes auxiliares, pues vamos a dar un buen diagnóstico para poder concluir en un tratamiento, ¿no? Entonces, esos son los 3 aspectos que siempre ve la medicina y lo que ve el médico en general. Pero en epidemiología siempre buscamos la causa. Vemos lo que es la relación, la asociación indispensable para que suceda un problema. Por lo tanto, si decimos que debe existir una secuencia cronológica, ¿no? Primero tengo la enfermedad, me contagio y luego pasa el tiempo, voy haciendo mis pródromos, ¿no? Hasta que llego a la enfermedad. Se tiene que establecer una relación entre la dosis y el efecto, ¿no? A lo mejor le vuelvo a decir un ejemplo muy bueno, es de la hepatitis, ¿no? Cuando uno se hinca o cuando uno tose también, ¿no? Muy distinto es encontrar a una persona con vaciloscopía de 3 cruces que encontrar una cruz, ¿no? Una cruz es que estamos realmente viendo la magnitud y el efecto a producir. Es importante siempre demostrar la asociación. Una causa precede a la otra. Y por supuesto, debe existir una asociación causal, en los cuales tiene que ser sensible a todo lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a mencionar algo muy redundante, lavarse las manos, usar la mascarilla, si yo no lo hago, está muy asociado a tener en estos momentos un problema respiratorio. Por lo tanto, es muy importante tener esto a cuenta. Entonces, cuando hablamos de características de la causalidad, estamos hablando, en primer lugar, de la temporalidad. Acuérdense que siempre hay una causa, precede al efecto. ¿Cuál es la causa? Vamos a tener un efecto. La dirección, acuérdense que siempre existe una relación entre la causa y el efecto y siempre hay una asociación. Eso lo vamos a ver con unos ejemplos a continuación. Pero los criterios para la causalidad hemos mencionado el tiempo. Una causa procede al efecto. La intensidad, fuerza, magnitud. Acuérdense que aquí hablamos del riesgo relativo. Y cuando hablamos del riesgo relativo, estamos hablando de incidencia de la enfermedad. Por lo tanto, la magnitud, la fuerza, el riesgo, son fenómenos que se van a presentar juntos y están relacionados a lo que vamos a llamar la causalidad. La dosis respuesta. A mayores exposiciones están asociadas a tener mayor tasas de enfermedad. Si yo estoy en el sol todo el día, ¿no? Una exposición al sol, voy a tener quemaduras y por lo tanto está asociada pues a tener posteriormente lesiones démicas hasta un cáncer en piel. La reversibilidad existe también. Si yo quito la exposición o la causa, pues voy a disminuir las tasas de la enfermedad. Si estoy todo el día usando algunas radiaciones, ¿no? Soy radiólogo y ya dejo de serlo, pues voy a tener menor exposición ante una enfermedad producida por esas radiaciones, ¿no? Y la consistencia aquí sí que se ha observado en diferentes personas. O sea, que sí que si yo encuentro algo que realmente una presión de una persona que tenga 180, que el señor Pérez, la señora Carranza, que todos vean que realmente lo que yo estoy evidenciando, esos signos y síntomas que están compatibles con la hipertensión que tiene la persona, se repita a cualquier persona que lo pueda evidenciar o pueda tomar la presión. La plausibilidad biológica está de acuerdo a los conocimientos actuales. Pues es que encontramos pues el coronavirus, encontramos la viruela símica y otros. Y la especificidad, una causa conduce a un efecto. Por ejemplo, yo les digo,
el hecho de fumar, ¿qué efecto voy a tener, señores? A ver. Si yo fumo, ¿qué efecto voy a tener? La causa es que estoy fumando. ¿El efecto cuál es? Daño en los pulmones, doctora. Muy bien, daño en los pulmones. No podemos decir cualquier enfermedad, sino la respuesta ha sido muy buena. Daño a los pulmones. Y la analogía, ¿no? La relación de causa y efecto que está establecida, existe una exposición. Si yo tomo, estoy expuesta al alcohol, estoy tomando, pues voy a tener una enfermedad en el hígado, ¿no? Pero no, eso a veces constituye una evidencia débil. Ahorita vamos a ver. Y coherencia quiere decir, acuérdense, las interpretaciones y las observaciones que no deben ser contradictorias. La causa siempre debe tener un efecto. Si yo tomo alcohol, ¿cuál va a ser mi efecto? Voy a tener un daño hepático. Y mi experimento, que se refiere generalmente a los efectos si yo elimino o saco la causa que está produciendo el daño. Hago mi experimento, puedo juntar y decir, bueno, a esta persona no le voy a dar tal medicamento, porque a lo mejor si le doy metotrexate le voy a arreglar para la parte del reumatismo, pero le voy a provocar un efecto secundario como un problema de fibrosis en el pulmón, ¿no? O sea, todo tiene un efecto, todo tiene una causa, y eso a veces tenemos que experimentar para poder luego dar un buen diagnóstico. Entonces, los principios de la causalidad, acuérdense que una causa también puede producir los mismos efectos. Y esto tuvo su máxima exposición cuando hubo el modelo de Koch. Decíamos, tú tienes el bacilo, por lo tanto tienes la enfermedad. Y ahí viene la parte, lo que hablábamos, ¿no? Aitken, que significa causa, y logos tratado. Y lo que hablaban ellos, ¿no? En esa época de 1882. Entonces, en esa época donde existe el modelo de Koch y Henle, ¿no? Generalmente menciona de que debe existir, pues, un microorganismo para presentar la enfermedad. Asimismo, dice que este microorganismo debe ser aislado. Yo debo de hacer un cultivo de ese bacilo para posteriormente ese cultivo, pues, hacer que se reproduzca la enfermedad. Supongamos, saco un pedazo de ese cultivo y lo incrusto en un animalito, y ese animalito va a ser TBC. Y es preciso posteriormente recuperar el microorganismo a partir del animal. O sea, yo voy a, luego que le he colocado el bacilo a un animalito, ¿no? Voy a recuperar si realmente el bacilo se está reproduciendo en un animalito. Un momentito, por favor. Bueno, en relación a ello, podemos mencionar de que es muy importante, ¿no? Hacer teorías sobre lo que es necesario tener una causa, ¿no? Es aquella que debe estar siempre presente para producir la enfermedad. ¿Es verdad? Yo no puedo hacer, yo no puedo hacer una artrosis, o yo no puedo hacer una tuberculosis si yo no tengo el bacilo de Koch. Tengo el bacilo de Koch, pero tengo otros efectos multicausales, como son, pues, asocia el mal hábito, la desnutrición, el estrés y todo lo demás. A veces una causa suficiente quiere decir que es que con una sola presencia antes era capaz de desencadenar la enfermedad, ¿no? Y también depende de la genética de la persona, y acuérdense que se tiene que establecer a partir de la teoría de Koch que una especificidad de causa y efecto siempre es capaz de provocar la enfermedad. Eso es lo que se hablaba en esa época. Luego aparece el modelo de Austin, ¿no? En los cuales Austin dice que él no habla sobre enfermedades infecciosas, sino él habla sobre enfermedades no infecciosas. Dice que debe existir una fuerte asociación entre los índices estadísticos. Acuérdense que debe existir una congruencia entre los observadores en tiempo, lugar y espacio. Dice que debe una especificidad, una temporalidad, una gradiente, todo lo que hemos hablado, y la coherencia. Todo esto está resumido en una enfermedad no infecciosa como la diabetes.
¿no? El consumo de azúcar, el consumo de grasas va a ser congruente, pues, para que tengamos, pues, una causa de diabetes. Posteriormente, acuérdense que dado el tiempo, mayor enfermedad. Si consumimos el azúcar, vamos a tener peor enfermedad y unos índices de glucemia muy altos. Acuérdese que siempre existe una relación de dosis y respuesta. Más consumo azúcar, más gaseosas, más grasas, voy a tener mayor aumento de glicemia para posteriormente la insulina también aumentarse. Y esto está acompañado de coherencia en otros conocimientos, que es lo que hemos evidenciado. Hay otro modelo que llaman modelo de Rothman, que te dice que para que usted tenga la enfermedad, ya sea infecciosa o no infecciosa, existen múltiples relaciones causales. Por lo tanto, él te dice que ninguna causa es superflua de otra, ¿no? Pueden existir varias causas. No existe una sola especificidad. Y uno te dice, bueno, si tú consumes dulces, vas a tener pues tu diabetes. A lo mejor no lo tienes. Que una causa, componente de una causa puede ser suficiente para provocar otra enfermedad, ¿no? Y dadas causas, ninguna por su cuenta, ¿no? Va a interactuar y va a ser causante de otras enfermedades. Ustedes me dirán, pero acá cambia lo que llamamos lo que es el modelo. Este modelo de Rothman es muy importante porque te menciona lo siguiente. El hábito de fumar. Si yo fumo, ¿no? ¿Qué voy a tener? Puedo tener mi cáncer del pulmón. Su compañía le dijo muy bien. Voy a tener un problema pulmonar en las vías respiratorias. Si yo fumo, voy a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Si yo fumo, puedo tener una úlcera péptica. Si yo sigo con mi tabaquismo, puedo tener un cáncer de vejiga. A su vez, puedo tener una enfermedad coronaria, ¿no? Asimismo, de hipertensión arterial, ¿qué me va a dar? También una enfermedad, una arteriopatía coronaria. El colesterol, el aumento de triglicéridos me va a dar una arteriopatía coronaria. Y la herencia genética, ustedes dirán, pero si es delgado, pero ¿por qué tiene los triglicéridos aumentados? No, el colesterol está terrible. Porque hay una herencia genética, ¿no? Entonces, miren, pues eso dice que una causa no es superflua de otra. Ahí tienen, el hábito de fumar te va a poner un problema de cardiopatía coronaria. Pero también la hipertensión te va a dar una cardiopatía coronaria. Y así todo eso se mezcla. O sea, una causa no es suficiente que esté presente porque te puede dar el simple hecho de fumar, un cáncer al pulmón, un EPOC, úlcera péptica, sea de vejiga, hasta una arteriopatía coronaria. Creo que esto lo explica muy bien lo que hemos mencionado. Hay otro modelo que es el modelo determinista, ¿no? En los cuales dice que es importante que existan varias causas para que yo tenga la enfermedad. También es conocido como un modelo que ustedes ya lo van a ver, que es multicausal. Entonces, yo tengo tuberculosis, ¿por qué? Porque hay un factor psicológico, tengo un problema psicológico, no me alimento, estoy con mi pene, estoy triste, estoy deprimido, bajan mis defensas, o también por mi estilo de vida, tomo, ¿no? Tengo una parte que es de ocio y todo lo demás, no duermo bien, no hago ejercicios, o un factor biológico, no realmente tengo un problema muy grave, por lo tanto voy a ser portador de mi bacilo, o un factor social, ¿no? No tengo dinero, viene la parte económica, y el factor cultural, ¿no? A veces la gente ignora que ciertas enfermedades son causantes de ciertos padecimientos, te van a dar a causa de una enfermedad. ¿No? La gente dice, a mí nunca me va a dar, no, el toser no pasa nada, no se cubren la boca, van en el con las ventanas cerradas, dicen, tengo frío y no hay una buena ventilación. O dicen, no, a mí no me va a pasar porque yo soy joven, yo no voy a tener COVID. No, señores. Ese es ya un factor cultural. Tienen que usar su mascarilla, más que todos ustedes que van a un establecimiento de salud, y más que te están diciendo, ojo, están aumentando casos de COVID. Entonces, ese es el modelo determinista. ¿Y qué me va a dar todo ello? Me va a dar una enfermedad que ustedes la conocen, que es la TBC. Hay un modelo que es el modelo probabilístico, ¿no? En los cuales ahí se usa así
una asociación causal, les vamos a ver las probabilidades de que tenga usted una enfermedad, ¿no? Más que todo acá está relacionado a comprobar, según este modelo probabilístico, de ver la categoría, es un modelo matemático, un modelo que se está usando inclusive en sus tesis, lo van a evidenciar, a ver en relación a la causalidad, valor P, ¿no? En los cuales vemos si realmente cómo son las variables y que en relación a ello te va a demostrar hipotéticamente de que un efecto de dosis te va a producir una respuesta porque el factor estudiado te dice que hay mucho mayor probabilidad de tener un cáncer gástrico a aquellas personas que no han sido vacunadas y que presentan hepatitis B, ¿no? Y te lo demuestran y todas con las fuerzas de asociación, con el valor P, por el intervalo de confianza, pues por todo lo que hacemos, ¿no? Encontramos este valor probabilístico. Y ahí viene lo que es la inferencia causal, que en epidemiología llamamos al desarrollo más que todo basado en asociaciones, en observaciones. No vemos que todos los riesgos son indispensables para que suceda una enfermedad. Por lo tanto, ahí existe un término de relación causal que ustedes más que todo lo van a usar en sus tesis analíticas. Ahí vamos a utilizar una hipótesis y vamos a utilizar lo que son las variables independientes y vamos a ver aquellas variables que están asociadas o no asociadas estadísticamente, ¿no? Entonces, podemos decir de que existe una asociación muy marcada, ¿no? Entre el uso de anticonceptivos, ¿no? Y producir posteriormente un CA, podría ser. O el simple hecho de no amamantar a su hijo puede estar asociado a tener un cáncer de mama. Entonces, todo esto que es significativamente, viendo la proporción y la presentación simultánea y todo lo que está sucediendo, ahí es lo que llamamos nosotros la inferencia causal, dependiendo de las variables que estamos estudiando. Hay otro modelo que es el modelo de araña o red. Es un modelo clásico que está conformado de que existen causas lejanas y causas proximales. Por ejemplo, te dicen el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón dicen que está relacionado a estilos de vida, factores biológicos, psicológicos, ¿no? También el cáncer de pulmón está relacionado al riesgo, la edad, exceso, al sexo, ¿no? En los cuales también dicen que mientras más fumo, ¿y quiénes son los que más fuman? Dice que son los hombres, la edad entre 30, 20, 15 o 19 años hasta los 26, 28 años o 30 años. Entonces, ellos son factores de riesgo para tener cáncer pulmonar. También la educación, la ocupación social. Hay personas que trabajan en la noche y piensan que el hecho de fumar los va a mantener despiertos, o la simple educación que no quieren hacer caso sobre estos estudios que te demuestran que el fumar es dañino para la salud. Hay factores agudos, la parte socioeconómica, que te van a producir todas estas causas que son causas lejanas, ¿no? Como esas causas de ocupación, educación, o unas causas como son problemas socioeconómicos, que son causas proximales para una enfermedad. En la causalidad, viendo entre los usos de epidemiología, entre el individuo y toda la población, observamos que es importante que la causalidad está relacionada más que todo también a lo que es la presencia de un factor agresivo que va a efectuar entre la buena salud a tener una mala salud. Por lo tanto, esto también de la causalidad está relacionado a factores genéticos como factores ambientales y estilos de vida, de acuerdo a su ocupación, de acuerdo a su uso, de acuerdo a su forma laboral, a su trabajo y todo. Y es importante hablar sobre la historia natural de salud. La historia natural es muy importante ver sobre la buena salud, ¿no? Y también está relacionado a cómo se presentan los casos, cómo va a desarrollar la enfermedad y si esta enfermedad va a llegar a la muerte o va a llegar a la recuperación. Con todo ello nos basamos y llegamos a un punto importante que ustedes ya lo han estudiado, que es medicina basada en evidencias, en lo cual está integrado todo lo que hemos visto en la historia natural de la enfermedad, a todo lo que hemos visto cómo causa un daño, cómo está relacionado múltiples causas para tener una enfermedad, y en los cuales se dispone de la experiencia clínica, la parte fisiopatológica,
la toma de mejor decisión de la persona, su autocuidado, para poder tener un acierto muy verdadero sobre el tratamiento de la enfermedad. Y esto está basado en todo lo que hemos mencionado. Es importante que se recomienda para el uso de la medicina basada en medicina, en la que son las evidencias, pues constituye todo ello un marco referencial para poder tener y mejorar nuestra literatura, también para aportar mejores bases objetivas para poder tratar una enfermedad o hacer una intervención o utilizar un tratamiento. También es importante para modificar una práctica de atención. A lo mejor yo no puedo utilizar esta forma de atender, a lo mejor utilizo la otra, a lo mejor el MARBUME también, el signo de rebote para una apendicitis, pero también me va a servir usar otro examen auxiliar. También proporciona un plan de coordinación en la atención de la enfermedad. Yo a todos no les puedo dar el mismo esquema, isoniazida, rifampicina y todo lo demás para un tratamiento, si no puedo darle también un esquema no individualizado a la persona que tenga tuberculosis. También es importante porque nos permite ver las áreas prioritarias en investigación adicional. Estamos viendo que hay muchos casos, mayor incidencia de ciertas enfermedades, por lo tanto hay que hacer una buena investigación. También es importante para mejorar la calidad, la eficiencia, la eficacia, para poder evaluar un proceso de atención de la enfermedad, ver qué tan eficaz ha sido el tratamiento que yo le he dado, la atención que he recibido en un establecimiento de salud. Y también para poder identificar la flexibilidad de la atención de la enfermedad. Realmente lo que yo he mencionado está bien, el tratamiento que le hemos dado está bien. Por lo tanto, la medicina basada en evidencias, como su nombre lo dice, se evidencia en supuestos. Siempre cuando ustedes vayan a actuar donde hacia tu paciente, siempre van a ver experiencia de personal clínico, las personas que ya han tenido, o la literatura para yo aplicar un tratamiento. Porque ha habido la causa, ha habido los riesgos, han visto la historia de tu enfermedad, motivo por el cual yo voy a actuar bien y voy a dar un buen tratamiento a la persona. También, aunque los conocimientos de ciertas patologías anormales son muy valiosas, en las cuales son importantísimas, porque hay patologías de mayor incidencia, pero también otras patologías en las cuales no se repite. Por ejemplo, un von Willebrand, ¿cómo le va a dar su tratamiento? ¿Cómo va a ser su diagnóstico? Si en caso de que lo opere una persona que tenga von Willebrand, ¿qué voy a darle? ¿No? Entonces, por ejemplo, es una enfermedad rara. También se requiere de una apreciación de análisis y métodos clínicos que ha tenido ya la persona para poder actuar en mi medicina basada en evidencias. Y por último, lo que más tengo es la recopilación, información que me han dado a través de los estudios en los cuales yo he experimentado, la información que al final yo voy a tomar una buena decisión para poder dar un buen tratamiento a mi paciente. Bajo todo ello, siempre existe el riesgo. Pregunto, ¿ustedes viven en riesgo o no? ¿Qué dicen jóvenes? Para ver si están ahí. ¿Viven en riesgo o no? A ver, ¿qué dice Brenda Quinteros? Brenda, ¿usted vive en riesgo o no? Por si acaso, está siendo grabado y estoy apuntando. Brenda Quinteros, ¿qué dice? Nada. Es una forma de tomar lista. Estoy apuntando. ¿Quiénes responden? O si no, ya vamos a ir a la parte presencial, ¿ya? Mejor para no tener estos problemas. Muy bien. A ver, Eduardo, ¿qué me puede decir Eduardo? Sí, doctora, soy Anin Segovia, solo que está el nombre de mi hermano, pero yo quería opinar más que nada Anin Segovia, ¿no? sí, en la inseguridad ciudadana, ¿no? Cuando nosotros pues queremos ir a la universidad, vamos con nuestros aparatos tecnológicos, pues, ¿no? Nuestro celular, nuestra tablet quizá, para poder tomar apuntes y cuando regresamos, tal vez nuestras zonas no son muy seguras, pues, ¿no? Más que nada ese sería mi riesgo en todo caso. Muy bien. Doctora, otro factor de riesgo también ¿Otro podría ser riesgo? en relación a cuando Lady Beltrán, algunas ¿no? personas, y doctora, cuando algunos familiares tienen algún tipo de enfermedad, las personas con las que vivimos, nos pueden también de pronto generar, ¿no? Este factor irritado. Claro.
Así es. Otra, Buenos días, doctora. Bueno, otro riesgo que podríamos padecer también es en el transporte, ¿no? A Kelly diario. Mendoza, ¿no? Muy Sí, bien. sí, buenos días. En el transporte a diario donde nos movilizamos, ¿no? No estamos exentos de padecer un accidente de tránsito, ¿no? Muy bien. Ujú. Otra puede ser, Ángel, doctora. Doctora, otro factor de riesgo puede ser relacionado, por ejemplo, al factor del sueño, que a veces nosotros estamos con falta de sueño, posible alimentos también, porque a veces nos desvelamos estudiando, lo cual puede afectar seriamente a nuestro por organismo. supuesto, es uno de los indicadores También la así alimentación, presentes de porque a veces nos estilos de vida. saltamos ciertos horarios de alimento debido al estudio. Muy bien. Muy bien. Todo lo que han dicho está perfecto. Y también riesgos son aquellas personas que llaman, no han contestado, que están en riesgo de ponerles una falta cuando yo les diga asistencia. O sea, toda la vida estamos en riesgo, ¿no? Entonces, riesgo en latín significa lo que corta, ¿no? Acto de dividir también. Entonces, el riesgo es la probabilidad de tener un peligro, ¿no? De que todos tenemos una amenaza, ya sea física por el hombre, ya sea el medio ambiente. Por ejemplo, ahorita estaba viendo, dicen que hay una ruptura muy grande por acá, a nivel de las costas del Pacífico, que hay una hundidura que va a permitir, pues lamentablemente, que tengamos un terremoto más de 9 grados. Entonces, estamos en riesgo, el riesgo de que estaban estos jóvenes que limpian los vidrios, que si tú no das una respuesta apropiada te pueden hacer un daño. O sea, estamos en riesgo de estar en una establecimiento de salud y no lavarme las manos. Riesgo de no ponerme un mandil y va de contagios a mi casa. El riesgo de no ponerme un ¿qué? El riesgo de no usar una mascarilla y enfermarme. Y no solamente en riesgo de usted que se enferma, sino que usted lleva la enfermedad a su casa. Entonces, el término de riesgo está referido a todas las personas que lamentablemente van a ser afectadas y van a fallecer debido a un tratamiento que no ha sido el oportuno, ¿no? Entonces, si hablamos en epidemiología, hablamos que el riesgo es la probabilidad de toda persona de sufrir un daño. Por lo tanto, como es un factor de riesgo, hay que darle un atributo, hay que darle una característica, ¿no? Entonces, esos factores de riesgo están basados en un factor biológico, ambiental, como hemos visto, ¿no? Factores económicos, ¿no? No tener dinero, el factor de conducta, cómo se comportan ustedes, ¿no? El factor relacionado a la atención de salud, ¿cómo hablo de atención de salud si no tengo un establecimiento cerca? ¿No? Los factores psicológicos, políticos, culturales, ¿no? Psicosociales, los cuales da miedo que todos son asaltados, que hoy día te quitan la vida por un celular, ¿no? Y a veces es el reflejo, ¿no? La causa, ¿no? La causa de que te roban y tú inmediatamente es el efecto de poder defender, poder cuidar lo que es tuyo, pero uno pone en riesgo. Entonces, con todo lo que hemos mencionado, pues podemos decir que también el riesgo en epidemiología siempre está dado por la probabilidad de que usted tenga un daño patológico, ¿no? Entonces, es un indicador del riesgo de incidencia. Todos vamos a tener, pues, el riesgo de tener una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de la viruela símica, que hemos tenido 18 casos acá en Chorrillos, en nuestro centro de salud, en los cuales estas ampollitas son mucho más grandes de lo que son las varicelas, ¿no? Entonces, el riesgo de tener esta enfermedad está más alto en quienes, en hombres que son HCH u otros que tienen cierto comportamiento, ¿no? Muy especial, ¿no? Entonces, ellos están en mayor riesgo de tener esta enfermedad que otras personas. Entonces, siempre existe, ¿qué? El riesgo. Con todo ello, hablamos en epidemiología que existe el concepto de riesgo. No solamente queremos decir el riesgo, yo tengo riesgo sobre una parte negativa, sino el daño o la probabilidad que existe para tener esa enfermedad y posteriormente recuperarlos. Entonces, nosotros en epidemiología hablamos de riesgo, que es igual que ustedes cuando hablan las probabilidades en matemáticas, ¿no? Hablan la parte probabilística y la parte de riesgo. Entonces, en riesgo en epidemiología es la probabilidad de que una persona pues tenga un agravio, tenga una enfermedad, puede llegar a la muerte
y está relacionado a toda nuestra población en un periodo determinado. Entonces, en epidemiología hablamos del factor de riesgo que está relacionado más que todo a la incidencia de enfermedad, ¿no? Es un atributo que se le da a esa enfermedad, en los cuales está con un factor de tener enfermedad porque está expuesta a una característica negativa, ¿no? Hacia la persona. Entonces, en epidemiología, el factor de riesgo está dado por los atributos, las propiedades sobre esa población vulnerable, ¿no? Esa población vulnerable en los cuales va a tener que mejorar las medidas de prevención para no tener, pues, ese riesgo de enfermar. Por lo tanto, ahí tenemos que actuar. Una forma de eliminar es la prevención primaria. Así como hablamos de factor de riesgo, hablamos de factor de protección, en las cuales es un grupo en los cuales tiene menor incidencia de una enfermedad, de una patología. ¿Por qué? Porque ha disminuido, ha quitado y ya no hay o ya no existe la ausencia o factor de ese factor de riesgo. Entonces, bajo estos conceptos podemos decir que factor de riesgo es el atributo que se le da a una persona, una característica especial en los cuales va a sufrir la enfermedad o va a contener enfermedad. Grupos de alto riesgo son esas personas, esa población en las cuales es factible que exista, pues, por encima de la media poblacional, la enfermedad total. Todos hemos estado en alto riesgo de tener, pues, COVID. Enfoque de riesgo está dado más que todo para medir la necesidad de atención a esa población. Tenemos que determinar bien las prioridades, tenemos que organizar bien los establecimientos de salud y por lo tanto tenemos que estar haciendo bien ese estudio de la problemática de salud, especialmente para mejorar a la población más vulnerable. Y riesgo en salud pública es toda condición de una persona, de una población, de un ambiente en desarrollar la enfermedad. Creo que todos realmente estamos en un riesgo grave de lo que llamamos la salud pública. Bajo este punto existen etapas de estrategia de enfoque de riesgo. Hay que identificar el riesgo, cuál es el riesgo, no el riesgo de tener COVID, supongamos, definir las poblaciones expuestas, creo que todos, que no estamos protegiéndonos, estimar la magnitud y distribución, pues la magnitud es una enfermedad que se va a distribuir rápido porque su alta transmisibilidad hace que cada persona se contagie más aún. Identificar cuáles son factores relacionados o asociados a ellos, es no tener vacuna, no estar protegidos, establecer medidas para tomar una frente a situaciones de riesgo, pues cortar, apenas tengas un resfrío, que se vaya a su casa, que use su mascarilla, que se aísle dentro de su domicilio. Y por último, elaborar un plan de acciones para disminuir, pues, ¿no? Disminuir este factor de riesgo y por lo tanto ver las necesidades y distribuirlo para un uso adecuado. El plan, bajo estas acciones, si hablamos de COVID, sería pues el de actuar con una buena vacunación y recomendar siempre el uso de la mascarilla y el lavado de manos y por supuesto el distanciamiento social. Cosa que no vemos, cosa que vemos que los amiguitos se hablan muy cerca, se sientan juntos, almuerzan juntos, se echan en el pasto juntos, entonces no se sabe cómo va a ir la transmisión y cómo se van a enfermar. Por lo tanto, tienen que estar ustedes protegidos. Para todo ello existe el uso de enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo está dado siempre para predecir la incidencia en la enfermedad, no la prevalencia. Se tiene que ver las estimaciones de los servicios de salud para ver si están de acuerdo, ¿no? Bien completos para dar una respuesta frente a ese riesgo que presenta la comunidad. También hay que ver sobre la selección y aplicación de intervenciones. Y por último hay que ver los distintos niveles, las mejoras de coberturas y ver siempre la causalidad. Acuérdense que la causalidad es muy importante. De hecho, que son los factores de riesgo que van a predecir, pues, para que la persona pueda tener la enfermedad. Acuérdense que el diagnóstico también es muy importante, sobre los cuales yo estoy, en primer lugar, viendo el riesgo y cuál es el diagnóstico para yo tener frente a ese riesgo, allá, ¿no? De mis hallazgos clínicos, de mi medicina basada en evidencias, poder actuar y tener un buen tratamiento. Y la prevención.
La prevención es importante porque siempre que tiende la prevención a ¿qué? Eliminar el factor de riesgo, que al final es el desencadenante para que se produzca la enfermedad. Por más que ustedes pongan una cajetilla que te dice que el fumar hace daño, que el fumar te pone una calavera, te ponen un cáncer, te ponen todo, pero los chicos siguen fumando. ¿Sí o no? Los jóvenes siguen fumando. Entonces hay que ver muy bien ello. Y acuérdense que todo como existe el riesgo, la causalidad, existe la asociación. Entonces la asociación es importantísimo porque habla sobre la incidencia de enfermedad en una población que ha tenido un riesgo. Y ahí hablamos muy importante sobre el riesgo absoluto, el riesgo relativo, el riesgo atribuible. Entonces, para poder determinar este riesgo absoluto, hay que hablar sobre el factor de riesgo y el incremento de riesgo en nuestras poblaciones de acuerdo a estas medidas de asociación. ¿Qué quiere decir eso? Existen unas medidas de asociación y unas medidas de impacto potencial. Cuando hablamos de medidas de asociación, estamos hablando sobre indicadores que te van a hablar sobre la fuerza de la enfermedad y te hablan sobre la incidencia. ¿Quiénes hablan sobre la incidencia y esta fuerza que tiene de este factor y la enfermedad? ¿Quiénes te hablan? El riesgo relativo, el riesgo, la razón de tasas de incidencia, el radio, la razón de prevalencia. Y las que te ven, las medidas de impacto potencial, te habla el riesgo atribuible y el factor etiológico del riesgo. Entonces, son indicadores que te hablan mucho sobre la asociación que existe para que uno tenga la enfermedad. Si yo tomo alcohol, voy a tener ¿qué? Mi problema hepático. Si yo como muchas grasas, como mucho azúcar, voy a tener mi problema diabético, una enfermedad, termina con una enfermedad metabólica. Eso se está mencionando. Y por último, existen las medidas de asociación que reflejan, pues, prácticamente el resultado de esa fuerza que tiene con el factor de riesgo para poder terminar finalmente con las medidas de impacto potencial que están determinadas más que todo a esas personas que están expuestas al riesgo y cómo actuarían en ellos la mejor medida de prevención para ver estas medidas de impacto potencial. En relación de ello, para comprobar que existe un tipo de asociación, empezamos primero con la fuerza de asociación. Significa que es la magnitud con la que aumenta el riesgo a desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, mayor incremento de enfermedad, mayor asociación, y por lo tanto, esto me está dando por la causalidad. ¿Yo qué tengo que evaluar? Tengo que evaluar mi riesgo relativo, que habla sobre incidencia, mi riesgo atribuible y mi porcentaje etiológico del riesgo. Entonces ustedes miran, doctora, estamos hablando de incidencia, riesgo relativo, riesgo atribuible, que están dados por la fuerza de asociación. Sí, acá empezamos. Si yo quiero ver mis medidas de riesgo, comienzo a ver mi riesgo absoluto. Acuérdense que todo riesgo, la mayoría, si hablo de absoluto, es sinónimo de ¿qué? De incidencia. Por lo tanto, significa que el riesgo yo de adquirir la enfermedad en un evento. ¿Qué me mide el riesgo absoluto? El riesgo absoluto me mide la incidencia. ¿Y qué es la incidencia? Casos nuevos que se presentan de una enfermedad, sobre todo una población expuesta. Por ejemplo, de incidencia, ¿cuál sería? A ver, para ver si están ahí, que son ahorita 64. A ver. Gino. Vicencio. Presente, doctora. Gino. A ver, muy bien. Gracias, Gino, porque has contestado rapidísimo. A ver, dime. Si te digo yo, eso es pregunta de examen, Gino, ya estamos ya estudiando ya. Si yo te digo, Gino, que todo riesgo es incidencia. ¿Incidencia qué? Son casos nuevos. Por lo tanto, si yo quiero ver mi riesgo absoluto solamente mide la incidencia. Casos nuevos sobre población expuesta.
¿Cuál sería la incidencia de coronavirus? De coronavirus, doctora, sería ¿Cuál los sería mi casos. riesgo absoluto? A ver. ¿Cuál sería el riesgo absoluto de la incidencia? Perdón, ¿cuál sería el riesgo absoluto del coronavirus actualmente 20 de abril? El riesgo absoluto, Gino, sería la incidencia. Si yo tengo 800 casos, ¿cómo serían? Serían mis casos nuevos, 800 casos sobre mi población expuesta. ¿Cuántos millones somos a nivel del todo el Perú? Aproximadamente entre 33 millones. Perfecto. ¿No? Es lo que mide. El riesgo absoluto también, ¿cuántos casos nuevos sobre toda mi población actual? En Lima, ¿cuánta población tengo? Tengo 10 millones, casi 13 millones con la población, ¿no? Población que ha venido de otros lados, migrantes. Entonces, si yo tengo en Lima, supongamos, 120,000 casos de COVID, o el día de hoy, 20 de mayo, serían 120,000 sobre mis 13 millones de habitantes que tiene Lima. Esa es la incidencia y eso es mi riesgo absoluto. Gracias, Gino. ¿Entendieron, no? Eso es lo que mide el riesgo absoluto. Y ahí hablamos del riesgo relativo. El riesgo relativo sí mide la incidencia de personas expuestas a un factor de riesgo. Por lo tanto, yo utilizo el riesgo relativo cuando utilizo estudios. ¿Se acuerdan los estudios que dije? Que eran estudios analíticos, estudios observacionales, estudios experimentales. Dentro de los estudios analíticos tenemos los estudios prospectivos, estudios de cohorte que ven en el futuro, ¿no? En los cuales ahí estimamos que la incidencia del efecto. Porque en un estudio de casos y controles yo no puedo medir incidencia, porque fue del pasado. Que digo, señor, mire, ¿desde cuándo usted tiene cáncer al pulmón? No, desde hace 4 años. ¿Y cómo empezó? Y que yo fumaba cuando tenía 13 años. Entonces, ese es un estudio de casos y controles que son retrospectivos. En cambio, los estudios de cohorte, los estudios prospectivos, estudios experimentales, siempre te van a medir el factor de riesgo relativo porque mide la incidencia de la enfermedad. Entonces, con todo ello, podemos decir de que si yo hago mi riesgo relativo, está relacionado siempre la unidad, ¿no? Significa si no existe una relación entre el factor y el riesgo y la enfermedad, va a ser pues menor que 1. Si existe un riesgo entre el riesgo y el factor de riesgo y la enfermedad, va a ser mayor que 1. Entonces, acá viene, el riesgo relativo está dado por la incidencia de expuestos, aquellas personas que están expuestas, sobre la incidencia de las no expuestas. Entonces, el resultado nos va a decir cuántas veces es más probable que la persona tenga la enfermedad de acuerdo a la población no expuesta. Entonces, acuérdense que el riesgo relativo mide siempre la asociación entre la exposición y la enfermedad. Acuérdense bien ello. En cambio, el riesgo relativo, el riesgo atribuible no. El riesgo atribuible está prácticamente dado y relacionado con la exposición y el factor estudiado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuántos son los eventos que van a ser evitados si yo elimino el factor de riesgo. O sea, ¿cuántas enfermedades yo voy a poder evitar si yo los vacuno? ¿Cuántas enfermedades puedo poder evitar si yo les digo, alto, ya no fumes, si les quito el factor de riesgo? Por lo tanto, el riesgo atribuible está dado por el factor de riesgo de incidencia expuestos menos el riesgo de la incidencia de los no expuestos. Y el factor etiológico de riesgo o el riesgo atribuible porcentual llamado FER están dados por un problema, una proporción muy importante en salud pública que indica que si seguimos controlando la exposición o factores, ¿cuántos serán prevenibles todos los casos de ese factor? Entonces, ahí es el riesgo atribuible sobre la tasa de incidencia de expuestos menos la tasa de incidencia de los no expuestos sobre la tasa de incidencia de expuestos multiplicado como es un porcentaje por 1000.
Pero ahí ya hablo sobre la tabla tetracórica, ¿no? La tabla tetracórica que me dice A sobre A más C menos B sobre más B dividido entre A más C multiplicado por 100. Ustedes miran, la autora nos está hablando chino. En relación, para todo lo que yo ya les he hablado, existe una tabla que la conocemos como la tabla tetracórica. Cuando hablamos de la tabla tetracórica, podemos hablar quiénes están expuestos y quiénes no están expuestos, que ahorita les vamos a mencionar. Pero el factor de riesgo, ¿para qué es importante? Para ver las coberturas de servicios de salud, para mejorar los sistemas de referencia, cuánta referencia, para modificar estos factores de riesgo. ¿Cómo puedo modificar? Si yo vacuno, estoy modificando el factor de riesgo, por lo tanto, es otra acción de prevención. ¿Cómo organizo mis sistemas de salud? Ya que no se está yendo a vacunar, tengo que poner un puesto de vacunación en mi universidad para que se vacune. No, la capacidad del personal, hay que capacitar a los promotores, agentes comunitarios, hay que enseñar el autocuidado, todo se ponte el codo, todo se ponte un papel higiénico, hay que enseñar las políticas y sobre todo establecer a mi población que esté expuesta a tener un daño. Entonces, cuando yo les hablaba ya sobre CESE, sobre eso, miran que hablaba la doctora. Estoy hablando sobre la tabla tetracórica. Por ejemplo, si quiere estudiar sobre quiénes fallecen o no fallecen en relación a los que están expuestos o no expuestos al de consumir, supongamos, una droga X, ¿no? Entonces, si quiero hablar de mi tabla, si quiero hallar mi riesgo relativo, ¿qué decía? Que son la incidencia entre los expuestos sobre los no expuestos. Entonces, mis expuestos es A más C. A sobre A más C y menos expuestos es B sobre B más C. Esto es mi riesgo relativo y mi riesgo atribuible decía que era la diferencia entre lo que a los expuestos menos los no expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? A sobre A más C y los no expuestos B sobre B más D. ¿Hasta ahí han entendido? Bueno, saquen lápiz y papel. Ustedes van a darme, por favor, están en su casa. Imagino que su mamá les ha comprado su lapicerito, su cuadernito. Ustedes han comprado y vamos a hacer el siguiente trabajo para ver el resultado. Supongamos, quiero hallar la estimación de riesgo en relación a Apgar y los niños de bajo peso al nacer. Se dice que todo niño que es bajo peso al nacer, aquel niño que nace menos de 2,5 kilos. Acuérdense que el Apgar es una serie de parámetros para ver si el niño va a tener un buen desenvolvimiento neurológico y pulmonar. El niño apenas nace tiene que llorar. Al llorar se estimula, ventila y eso es importantísimo. Entonces, eso mide el Apgar. El Apgar es muy importante porque acuérdese que mide 5 parámetros fisioanatómicos simples, ¿no? El simple hecho de que hay que ver el color de piel. Cuando nace el bebito, ustedes van a tener la oportunidad de subir a lo mejor 2 o 1 a ver un parto. Los bebitos no pueden nacer morados, no pueden nacer amarillos, tienen que nacer de color rosadito. Tiene que tener su frecuencia cardíaca, no puede tener 190. Hay que ver su reflejo, el señor tiene que ver buen reflejo, siempre tiene que agarrarse. Ve el tono muscular, no puede estar flácido, tiene que abrir sus bracitos, moverse. Y la respiración. Por lo tanto, el Apgar se mide al minuto y a los 5 minutos, ¿no? Entonces, un niño con Apgar tiene que nacer, apenas nazca, tiene que tener un Apgar de 9 y a los 5 minutos tiene que tener un Apgar de 10. Pero si un niño nace con un Apgar de 0, que no respira, está flácido, y posteriormente uno le estimula y apenas tiene un color ya medio rojizo, apenas tiene su frecuencia cardíaca, tiene un Apgar de 3, ese niño tiene mayor probabilidad de fallecer, ¿no? Entonces hay que medir el Apgar. Entonces ustedes van allá, lo siguiente. Me van a hallar el riesgo relativo
de aquella población, ¿no? Que tiene un ARGA de 3 y otros que tienen un ARGA de 4 de a 6. Vamos a ver a los 5 minutos, al minuto tiene un ARGA de 3 y a los 5 minutos tiene un ARGA de 6. Vamos a ver cuál es el riesgo que tiene ese niño de vivir o no. Por lo tanto, yo quiero que me hallen mi riesgo relativo. A ver, chicos, saquen su lapicero, su lápiz y hay. Por si acaso, si yo quiero ver, esta es mi tabla tetracórica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan dónde era A? ¿Se acuerdan dónde era B? ¿Se acuerdan dónde era C? ¿Se acuerdan dónde era D? Entonces yo tengo que hablar 24 más 60, ¿cuánto es, jóvenes? 24, 4. ¿cuánto? 14 más 80, ¿cuánto es? 94. 24 más 14, ¿cuánto es? 60. 38. 60 más, ¿cuánto? Ah, acá está mal, ¿ves? 24, ¿cuánto sería 14 más 4 más 4? 8. 8. 38. Acá sería 38. Acá vamos a poner acá 38. 60 más 80, ¿cuánto es? 140. 140. Qué lindo mis números. 140 más 38, ¿cuánto es? 178. 178. Y yo sumo así, o sumo acá, me tiene que dar 178, ¿verdad? Quiero que me hallen el riesgo relativo. Y acuérdense que si es igual a 1, ¿qué pasa si es menor a 1? ¿Y qué pasa si es mayor a 1? Si hay menor de 1, existe que no hay una asociación, ¿no? En cambio, si el riesgo relativo me sale mayor a 1, me dice que hay mayor riesgo de fallecer de aquellos niños que tienen bajo APGAR al nacer. Y el riesgo atribuible, ¿se acuerdan cómo era? La diferencia, ¿no? Entre todo esto menos todo eso. ¿Ya? Para poder observar todo ello, vamos. Ay, 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 ay. Ustedes hacen su casa más bonita, ¿no? Entonces, vamos a ir a lo que hemos hallado. ¿Qué hemos dicho que vamos a encontrar? El riesgo. ¿Y qué más? Y el riesgo. A ver, chicos. A ver, alguien. ¿Está bien? Jóvenes, ¿están ahí o se me han ido? Sí, doctora. A ver, chicos, alguien. Alguien levantó ya su manito. Ya lo hizo, creo. A ver, que estoy por acá abajo. A ver. ¿Qué me dice Conqui Maguiña? James. ¿Ya lo halló? Ah, sí, doctora. El riesgo relativo me salió aproximadamente 1.46. Claro. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí te escucho. A ver, para que no sé si podrás compartir la pantalla. Entonces, el riesgo relativo, ¿qué nos mide? Que hay una asociación, ¿no es cierto? Mientras más alto sea el relativo, existe mayor asociación. Si el riesgo atribuible,
nos se dice más que todo cuántos eventos serán pues evitados si eliminamos el factor de riesgo, ¿no? Y ahí está lo que ustedes han hecho, ¿no? ¿Se acuerdan la tabla de riesgo relativo, cómo se halla? ¿No? Has hecho eso, ¿no? De A más B más C sobre B más D. Expuestos sobre no expuestos, y el riesgo atribuible es expuestos menos los no expuestos. Muy bien, con todo lo que hemos recordado, a ver, ¿qué me puede decir James? A ver, ¿cuánto salió? Ahora sí, dime, explícame, por favor. Ah, ya, el riesgo relativo me salió 1.46. O sea que es más que 1, ¿no? Mayor a 1. Y el riesgo, ¿cuál era el otro tipo de doctora? ¿Cómo se llamaba? El riesgo, ¿ya? El riesgo, uno es el riesgo relativo y el riesgo atribuible. El riesgo me salió 0.2. ¿Cómo es diferencia? ¿Cuál es tu nombre? ¿Apellido? Apellido Conqui Maguino. Muy bien. ¿Los demás están de acuerdo, chicos? ¿Qué dicen? Porque yo por esta relación no lo he hecho. A ver, jóvenes, ¿están de acuerdo? Esa es pregunta examen, ¿ah? Chicos. Sí, doctora. Doctora, disculpe, la primera que había salido, a mí me salió 1.47, el riesgo relativo. ¿Cuánto Está salió bien. a ti? James. ¿Con qué cuánto te salió? Sí, doctora, me salió 1.465. Tiene razón. O sea, si lo redondeamos salía 1.47. Eso Lo significa redondeamos. que existe una asociación, ¿no? Hay mayor riesgo a aquellos niños que tengan una alga de 3 de fallecer sobre aquellos que tengan una alga de 3. Eso es lo que les vamos a tomar en el examen, jóvenes. Y es tan simple, porque si yo le pongo, ¿no? ¿Han visto la tabla tetracólica? Sale rapidísimo. Entonces, acá está. Si existe un riesgo relativo mayor a 1, nos dice que el factor de riesgo conlleva una disminución, nos lleva lamentablemente a un aumento de probabilidad que aparezca la enfermedad. Por lo tanto, nuestro resultado fue de 1 punto y tanto. Entonces, hay una probabilidad de más de 1 punto y tanto de obtener enfermedad que los no expuestos. El riesgo atribuible, ¿cuánto nos salió? Y quién haya el riesgo atribuible porcentual, ¿se acuerdan cómo era? El riesgo atribuible porcentual. A sobre A más C menos B sobre B más D sobre A más C. Ese es importante porque significa que si seguimos controlando la exposición a factores serán prevenibles mayor casos pues, de estos niños que no fallecen. A ver, ¿cuánto salió el riesgo atribuible porcentual? Miren, por favor. Todo está siendo calificado, ¿ah? ¿Alguien ha sacado? Acuérdense que siempre el riesgo atribuible siempre va a ser multiplicado por 100. ¿Ya? Es prácticamente expuestos menos no expuestos sobre los expuestos. Y esto me ha salido un porcentaje. Muy bien. De todo ello, hablamos sobre el pronóstico de la enfermedad. Acuérdense, cuando hablamos de pronóstico, hablamos sobre el futuro de la enfermedad, que es muy importante, ¿no? Es terrible en las novelas, en las películas, le dicen, tiene tal enfermedad. ¿Y cuál es su pronóstico? ¿Cuántos días le queda vida? No, le queda unas horas de vida, ¿no? O sea, dar un pronóstico de esa manera, decir cuánto tiempo de vida tiene, queda 15 días de vida, no podemos decirles nunca, sino el pronóstico es reservado, ¿no? Tiene todo su cariño, su comprensión, y hay que tener fe, ¿no? En que en sí mismo el cuerpo responda. Entonces, acuérdense que el pronóstico
siempre está escrito o desligado, está ligado a la historia natural de la enfermedad. De acuerdo a cómo la enfermedad, vamos a ver cómo, de acuerdo a cómo es la historia natural de la enfermedad, vamos a ver cómo es su pronóstico. Por lo tanto, el pronóstico es muy importante cuando hablamos de una atención médica, ¿no? Y acuérdense que Hipócrates hablaba mucho sobre el pronóstico, ¿no? Él decía de que me parece que lo mejor que puede suceder en médico es preocuparse por la capacidad de prever. O sea, no habla tanto de pronóstico, ¿no? Él decía, yo no quiero curar, yo quiero prevenir la enfermedad. Entonces, el médico tiene que predecir la evolución de una enfermedad para no llegar a un caso fatal, ¿no? Y que fallezca la persona. Todos los factores pronósticos dependen mucho de ver un diagnóstico exacto o en los estudios auxiliares para ver si realmente llega a un caso fatal o puede llegar a un caso de recuperación. Entonces, para ver los factores pronósticos, mucho depende de la edad de la persona, ¿no? Depende el sexo, el estado nutricional, la disposición, la parte psíquica, biológica, genética, cultural, de todo. Y hay que tener en cuenta de que hay, pues, personas que están muy debilitados, tienen mayor edad, en los cuales, pues, la enfermedad va a tener un pronóstico muy reservado si esa persona es diabética, si esta persona, pues, tiene una enfermedad, una cardiopatía, o si tiene otras enfermedades en las cuales va a complicar la enfermedad que se le esté presentando. Es por eso que los médicos piensan sobre todo en algunos pronósticos, ¿no? En enfermedades y cómo le va a ir. A veces uno dice el pronóstico es reservado. Entonces, cuando hablamos de riesgo y pronóstico, son fenómenos diferentes. El riesgo, más que todo, se ve el inicio de las condiciones que tiene la persona para presentar la enfermedad. O sea, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es esa condición en las cuales yo voy a presentar una enfermedad? Muy distinto al pronóstico, ¿no? Que son aquellas predicciones en aquellos supuestos, en aquellos que de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, yo voy a influenciar en que la persona va a ser recuperada, va a tener una discapacidad, va a tener un sufrimiento, o de lo contrario va a fallecer la persona. Bajo esos términos, podemos mencionar que el riesgo y pronóstico en un infarto agudo de miocardio pues está dado por múltiples factores. El riesgo generalmente está dado a todas aquellas que tienen mayor edad, hombres, si fuman, no el sedentarismo, ver el perfil lipídico, los LDL, los HDL disminuidos, que no hace deporte, que está sentado, que se estresa. Y el pronóstico está basado pues en el incremento de la edad, si la persona no fuma, ¿no? Si ha tenido la persona, a lo mejor ha tenido hábitos si fuma, si tiene una presión alta, o si tiene un infarto anterior, o ha tenido arritmia, o tiene una arritmia ventricular, o ha sufrido insuficiencia cardíaca. Entonces, el resultado va a llegar a una muerte, que esa persona tenga otro reinfarto u otro pronóstico. Entonces, tenemos nosotros 5 tasas de pronóstico. Una tasa de pronóstico es la supervivencia 5 años, en las cuales vamos a ver que en toda enfermedad que presenta, la persona va a vivir por más de 5 años, es supervivencia 5 años. Lo otro es la mortalidad, la respuesta, ver cómo la persona responde hacia el tratamiento, hacia una intervención, la remisión, en las cuales la enfermedad ya no se detecta, el cáncer ya no se detecta, no hay una remisión, o la reciba, en aquellos que uno dice, ya, terminó, pero vuelve de nuevo a aparecer. Entonces, tenemos 5 tasas de utilización para ver el pronóstico: es supervivencia 5 años, mortalidad, respuesta, remisión y recidiva. Entonces, para todo hay que tener las medidas de control. Por lo tanto, existen buenas medidas individuales, colectivas, por las cuales, como salud pública, uno tiene que llegar hacia unos programas de control en toda la salud. Entonces, el término de control significa que se tiene que conservar como un problema de salud pública a un conjunto de medidas, acciones en las cuales yo quiero reducir la incidencia y la prevalencia de enfermedades, por lo tanto, mejorar pues ese problema de salud pública que se presenta. Entonces, tenemos escenarios. Un escenario epidémico,
donde rápidamente vemos la curva epidémica, cómo aumentan los casos, y un escenario no epidémico, dependiendo si es de corto o a largo plazo. Si es de corto plazo, pues vamos a ver cómo está la parte endémica, la ausencia de casos, o realmente hemos visto casos iguales o esperados. Pero si es a largo plazo, pues implica la reducción de riesgo, ¿no? Lo que nosotros queremos es controlar el riesgo para que no sea un problema de salud pública. Por eso es muy importante, señores, tener lo que nosotros ya conocemos como la curva endémica. La curva endémica son estos casos en los cuales tengo mis abscisas y veo pues este número de casos, que son estos, los casos, y los números y los días, ¿no? Tengamos día 1, día 2, día 3, 4, 5 y veo cómo van aumentando, ya no son 50, 100, 200, 300 y miren cómo va mi curva endémica. Y lo que yo quiero es que esa curva disminuya. Entonces la curva ascendente significa que hay una epidemia. Este punto máximo significa que ya alcanzó lo máximo natural o que ha sido bloqueado, porque ya hemos quitado el daño, hemos vacunado y la curva descendente es lo que se quiere, ¿no? Que se ha sido efectiva. ¿Qué cosa? La intervención, las medidas de control. Por lo tanto, yo para poder mostrar todo eso, es muy importante contar con mi curva endémica. Para ello, acá están las curvas, cómo van aumentando los casos en enero, febrero y marzo. En relación, podemos decir, sobre enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias más vamos a tener en invierno que en los casos de verano. Muy aparte sobre el canal o corredor endémico. Acuérdense que el canal o corredor endémico son estudios que se hacen en una población de 5 años atrás. Yo sé que en verano, acuérdense, siempre voy a tener enfermedades diarreicas, voy a tener, supongamos, en el Centro de Salud de Carmen, alrededor de 200, 300, el año 2023, 2020 he tenido 200, el 22 he tenido 300 y este año tengo 500, que dice, ojo, ¿estoy qué? Estoy entrando a una epidemia. Acuérdense que el corredor o canal endémico se refiere a cuántos casos he tenido de una enfermedad que estoy estudiando dentro de las 52 semanas epidemiológicas. Por lo tanto, acuérdense de que el canal endémico se expresa de la siguiente manera. Tiene una curva endémica, un límite superior, que es el endémico, un límite inferior, que es el cuartil inferior o nivel de seguridad, el corredor o canal endémico, la zona de éxito, que es la franja delimitada, y la zona de seguridad o zona de alarma y la zona epidémica. Por lo tanto, si yo quiero verlo, lo digo así. Este es un estudio de infección respiratorias agudas en 52 semanas epidemiológicas, supongamos en el Centro de Salud Virgen del Carmen. Como hemos visto, 5 años atrás, en la primera semana, es una semana, tercera semana, hasta las 10 semanas, son enero, febrero, ¿no? Siempre voy a tener que, todos están tranquilos, no se resfrían, hay calorcito. Pero ¿qué pasó en mis 16 semanas? Se disparó, ¿no? Yo esperaba tener, supongamos, 400 casos, 600 casos, pero este año no tengo 600 casos, sino este año, a comparación de mis años anteriores, he tenido, supongamos, 880 casos. Ojo, estoy en mi zona de alarma, no zona de alarma, estoy en mi zona epidémica. Como ya pasó el color amarillo, estoy en mi zona epidémica. Entonces, acá tienen la zona de éxito, en los cuales los casos se mantienen, una zona endémica, pocos casos. Mi zona segura en la parte verde, mi zona de alarma o alerta, la zona amarilla, y cuando ya suceden, pasan los casos que yo esperaba en los 5 años de estudios anteriores, estoy en mi parte epidémica. ¿Ya? Eso es lo que significa un canal endémico o un corredor endémico. Muy bien, señores, para la próxima semana tenemos lo que son las características de medición, el CIE 10, que es el Código Internacional de Enfermedades, y el ACIS, que vamos a hablar sobre una situación de salud. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Todo claro, doctora. Muy bien. Todo claro, doctora. Muy bien. Vamos a ver si podemos